Muy buenas tardes. Muchas gracias a todos por vuestra presencia. Vamos a comenzar la jornada de esta tarde. La primera ponente, María José González Soriano, es médico adjunto del Servicio de Nefrología del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Risaca y pertenece también a la unidad de trasplante renal del hospital. Se llama María José González Soriano. Pues cuando quieras puedes comenzar con la ponencia, María José. Perdón. Espero que el tema os resulte ameno porque es una cuestión que lo vais a ver mucho a lo largo de vuestra carrera profesional y aunque son una hora un poco mala, sí que voy a intentar hacerlo lo más ágil posible. Bueno, indicaciones de trasplante renal. A ver. Bueno, todos sabéis que los enfermos con insuficiencia renal crónica, si no lo sabéis, os lo recuerdo, insuficiencia renal crónica avanzada, ya terminal, tienen diferentes opciones de tratamiento sustitutivo. Tenemos la hemodiálisis, la diálisis peritoneal y el trasplante. Todas ellas forman lo que denominamos el tratamiento integrado de la enfermedad renal. ¿Por qué se llama así? ¿Por qué se llama tratamiento integrado? Porque vamos a elegir la opción idónea para cada enfermo, la vamos a individualizar y podemos cambiar de técnica. Es decir, un enfermo puede estar por la diálisis peritoneal, cambiar a hemodiálisis, trasplantarse a lo largo de toda la evolución de su enfermedad. Pero de todas ellas, la que consideramos que es la mejor es el trasplante renal. ¿Por qué? Porque va a dar mayor calidad de vida. Es decir, el enfermo va a tener una vida más similar a una persona sana, porque tiene una mayor supervivencia y porque económicamente supone un menor coste que otro tipo de tratamiento sustitutivo. Pero no es ni devolvemos la salud, ni es una técnica que esté exenta de inconvenientes. Esto es muy importante porque los enfermos se trasplantan y piensan que ya se han trasplantado y que bueno, que ya ha acabado su problema. No ha acabado su problema. Es otro tratamiento que conlleva a nuevos nefrólogos, diferentes pero nuevos nefrólogos, y a medicinas para mantener ese órgano funcionando. También tiene una duración limitada, no dura para siempre. El tiempo de vida media de un trasplante renal de cadáver está entre 8 y 10 años. Es como una curva de Gauss en los cuales hay gente que dura más tiempo, pero mucha gente dura menos tiempo. Entonces no hay una eternidad en el trasplante. Y luego se asocia a una morbilidad que posteriormente veremos y sobre todo lo más importante es la escasez de órganos. No hay para todo el mundo. Entonces, por definir un poquito de lo que yo voy a hablar, pues todos los enfermos con insuficiencia renal crónica terminal que no presentan ninguna patología asociada que condicione la supervivencia a corto plazo, se debe de evaluar para un posible trasplante de riñón. No quiere decir que el resto de los tratamientos no sea adecuado, no le dé una calidad de vida adecuada al enfermo, pero de todos ellos, al considerar el trasplante el mejor, también tenemos que seleccionar a la población que se puede beneficiar, porque no todos los enfermos se van a poder trasplantar, porque para ellos sería peor el trasplante que el beneficio. Entonces, ¿cómo evaluamos al posible receptor? ¿Cómo llegamos a decir, pues este enfermo sí puede y este no? Pues es una selección individualizada, no depende de una sola persona, sino de un comité multidisciplinar, es decir, participa el nefrólogo, el urólogo, el cardiólogo, el inmunólogo, un equipo médico que va a determinar si el enfermo se va a beneficiar más que perjudicar del trasplante. Y se puede modificar a lo largo de la evolución de la enfermedad. Hay enfermos que a lo mejor por una determinada patología no pueden entrar en lista de espera y no se pueden trasplantar, pero con el tiempo sí. Entonces, todo esto está basado en una serie de normas que, como todos sabemos, pues todos consensuamos, ¿no? Y entonces pues están las guías europeas y las guías americanas, o sea que todo el mundo lo hace de la misma manera.
Contraindicaciones absolutas para el trasplante, muy poquitas, muy poquitas. Pues van a ser fundamentalmente la existencia de una infección activa. ¿Por qué? Porque si el enfermo tiene una infección activa y le ponemos tratamiento inmunosupresor, le vamos a bajar más las defensas y le vamos a desencadenar un perjuicio, con lo cual una infección activa es una contraindicación absoluta. Si hay una enfermedad extrarrenal grave, que su supervivencia a corto plazo es corta, tampoco tiene sentido someterlo a una mayor agresión. Si hay un cuadro psicótico grave, es decir, el enfermo no es capaz, no está en su sano juicio y no es capaz ni de tomar la medicación ni de tomar sus decisiones voluntariamente, es una contraindicación. La adicción a drogas y a alcohol también es otra contraindicación. Y una muy importante es la no compliance al tratamiento. ¿Eso qué quiere decir? Pues enfermos que están en otra técnica de diálisis, por ejemplo, la peritoneal o la hemodiálisis, y no son capaces de hacer bien la técnica ni de tomarse las pastillas, un poco viven de manera altruista, de manera de hacer lo que ellos piensan que es lo mejor, y entonces estas personas no se van a trasplantar, primero porque podría ser un perjuicio para podrían atentar contra su propia seguridad, y luego porque le estamos quitando un órgano a otra persona que lo podría aprovechar al 100%. Entonces son muy poquitas. Entonces, lo primero que hacemos nosotros es que le explicamos al enfermo en qué consiste el trasplante renal, que hay que hacer un estudio previo. El objetivo, por supuesto, es que el enfermo no esté en diálisis, que haga una vida más parecida a una persona normal, y las complicaciones, porque el tratamiento lo elige el propio paciente. Nosotros, antes de empezar a hacer un estudio, si consideramos que ese enfermo reúne las condiciones adecuadas, se lo explicamos y él tiene que entender el procedimiento y el proceso y firmar el consentimiento informado, porque también pueden haber problemas importantes para él, ¿vale? Aunque el tanto por ciento es muy bajo. A diferencia del trasplante hepático y del trasplante cardíaco, que los enfermos o se trasplantan o van a fallecer. Aquí no. Aquí un enfermo puede vivir en hemodiálisis o en diálisis peritoneal con muy buena calidad de vida, pero nosotros queremos mejorarlo, con lo cual, si luego hay alguna complicación, ellos tienen que asumirla. Es la diferencia. Entonces, ¿qué hacemos lo primero? Pues una buena historia clínica, como todos sabéis, fundamental, arma terapéutica dentro de la medicina y de la enfermería, es decir, saber cuál es la causa de la enfermedad renal, si hay otras enfermedades asociadas, si existen hábitos, si el enfermo realmente toma bien la medicación. Una exploración física para ver posibles focos infecciosos ocultos, ver si tiene un índice de masa corporal elevado o no, porque esto podría traer problemas posteriores a la cirugía, la existencia de pulso, se le hace tacto rectal y exploraciones ginecológicas, todo ello para descartar cualquier patología que nosotros con la medicación pudiéramos empeorar. También exploraciones analítica completa de sangre, donde se piden, sobre todo, aparte de ver cuál es la situación basal del enfermo, se va buscando algún factor o infeccioso o neoplásico oculto y que nos pudiera aparecer o empeorar con el tratamiento inmunosupresor. ¿Cómo seleccionamos los órganos? Pues necesitamos que tengan un grupo sanguíneo similar y un tipaje. El tipaje es el estudio inmunológico, es decir, los parecidos. El riñón se selecciona dependiendo del grupo sanguíneo y luego, dentro de los posibles candidatos, dependiendo del número de identidades parecidas que tienen con el posible donante, ¿vale? Porque al no ser un tratamiento de salvar la vida, lo que intentamos es que el riñón se parezca al máximo a el posible receptor, el donante al posible receptor. Esto ha evolucionado mucho. Ahora ya se hacen trasplantes con incompatibilidad de grupo, trasplantes cruzados, una serie de técnicas que vaya a ir viendo, me imagino, a lo largo del curso, pero en principio hasta cómo se selecciona es por grupo sanguíneo y luego, una vez teniendo el mismo grupo sanguíneo, por compatibilidad por antígenos de histocompatibilidad. Las pruebas de imagen, pues vamos a hacer una ecografía abdominal para ver cómo está la cavidad abdominal, un mapa óseo para ver cómo se encuentra, si hay calcificación, un escáner abdominal, una ecocardio para ver el corazón, una espirometría para ver los pulmones, una densidometría. Todo esto para ver que el enfermo está bien y para ver las consecuencias que podríamos tener posteriormente con todo el procedimiento del trasplante renal, ¿vale? También se va a hacer un estudio ginecológico en las mujeres para descartar patología mamaria como en el aparato genital femenino y prostático en los varones. El estudio urológico solamente se hace
en situaciones muy específicas. Por ejemplo, cuando hay un niño que tiene una vejiga neurógena, entonces sí que se hacen, pues a lo mejor cistografías, pruebas más invasivas, porque en el resto de personas sanas que no ha tenido ningún problema urológico no hay que hacerle un estudio más invasivo de la vía urinaria, ¿vale? Ahora, esto es lo que hacemos en general a todo el mundo, pero la mayoría de nuestra población, hay gente joven, pero la mayoría son gente mayor que tiene otra comorbilidad asociada, es decir, que no solo padecen del riñón, sino que tienen algo más. ¿Qué hacemos con estos enfermos? Pues depende de la patología que tengan sobreañadida, indagamos más o menos. La enfermedad cardiovascular es la causa más frecuente de muerte en el trasplante renal. También sabemos todos, bueno, sabemos los nefrólogos, vosotros no, pero yo os lo digo, que más del 5% de los enfermos que están en diálisis tienen una enfermedad en las arterias coronarias que no está diagnosticada y que con el trasplante va a empeorar. Con lo cual necesitamos intentar diagnosticarla y ponerle tratamiento antes de recibir el trasplante. Entonces, a estos enfermos, igual que hemos visto que en el screening de las exploraciones complementarias del receptor sano, vamos a llamarlo de alguna manera, aunque no es sano, del receptor que solamente tiene, pues bueno, su enfermedad renal, era una ecocardio. Aquí hay que llegar a pruebas más invasivas, dependiendo de que el enfermo tenga historia o no de isquemia o tenga una serie de factores de riesgo. A veces llegamos hasta hacer un cateterismo cardíaco para arreglar esas coronarias antes del trasplante. A veces la situación cardíaca va a contraindicar el trasplante renal, porque si tenemos un corazón que no funciona bien, pues el riñón tampoco va a funcionar. Entonces, ¿cuáles son esas contraindicaciones? Pues cuando hay mucha afectación vascular de las coronarias que no se le pueden poner un stent, no se pueden dilatar, o cuando la fracción de eyección, es decir, el funcionamiento global del corazón sea muy bajo y no se pueda resolver. En estos casos se plantearía lo que veremos posteriormente, que sería el doble trasplante, corazón-riñón, ¿vale? Otra patología que nos encontramos, que todos estamos acostumbrados a ver y que ya cada vez menos frecuente porque ya se determinan y el contagio se previene más, son los enfermos con virus C. Es una población frecuente en diálisis. Sabemos que durante el trasplante puede aumentar por la inmunosupresión la replicación viral. Y bueno, el tratamiento de esta patología estaba contraindicado hasta hace escasamente un par de años, que han aparecido los nuevos tratamientos del virus C, que sí que se pueden introducir en enfermos trasplantados, pero es mejor el diagnóstico y el tratamiento previo para conseguir que el enfermo se trasplante con una carga viral negativa, ¿vale? Entonces, nosotros en el virus C hacemos todos los estudios que hemos hablado anteriormente y aparte pues estudiamos hasta qué punto ese virus está afectando el hígado. Vemos su función hepática, parámetros inmunológicos, ecografía abdominal para ver complicaciones y el genotipo del virus, ¿vale? Hacemos estudios. En el caso de la hepatitis por virus B, que también es frecuente en nuestros enfermos, es el pronóstico, se me ha olvidado decir anteriormente que el pronóstico de los enfermos trasplantados virus C es mejor que en diálisis, con lo cual pues se trasplantan bastante. En el caso del virus B no está demostrado la comorbilidad o la calidad de vida o la cantidad de vida es similar y tenemos que evaluar mucho más exhaustivamente la afectación de ese virus en el hígado para tomar decisión si hacemos un trasplante sencillo o un doble trasplante también. Entonces, vamos a hacer en el virus C, siempre vamos a hacer una biopsia. Entonces, si en la biopsia hay una cirrosis, pues ya este enfermo iría a un doble trasplante renal y trasplante de hígado. Si hay una hepatitis aguda hay que tratarla antes. Y si es normal y se considera de alto riesgo, quiere decir que tiene una carga alta, pues se trata, aunque no tenga enfermedad, ¿vale? Entonces, en el virus C no hay por qué hacer biopsia si no hay muchas alteraciones, pero en el virus B sí, normalmente se hace para saber dónde estamos. También es menos frecuente el virus B que el virus C. Otra patología súper importante en la sociedad donde nos movemos, la diabetes. La diabetes es la causa más frecuente de enfermedad renal terminal crónica que requiere tratamiento sustitutivo. Su incidencia es mayor en la tipo 2 que en la tipo 1 y el trasplante va a mejorar tanto la supervivencia como su calidad de vida, con lo cual es una población que tenemos que estudiar más exhaustivamente, pero que se trasplanta. ¿Qué tipos de tratamientos se pueden beneficiar los diabéticos? Pues hay 3 opciones. El trasplante pancreato-renal. Esto se utiliza, como veremos posteriormente, en la diabetes tipo 1.
el trasplante renal aislado y el de los islotes pancreáticos. Lo pongo un poco para que lo conozcáis, pero esto ya no es factible. Este simplemente sería un trasplante para evitar la diabetes, pero se ha visto que es muy complejo y que la rentabilidad es muy baja y entonces, pues bueno, a lo mejor pues si lo oí hablar, pero ya no se suele hacer. El trasplante pancreatorrenal sí que se hace, ¿vale? Entonces está indicado, es el tratamiento de elección en los diabéticos tipo 1 con enfermedad renal crónica terminal sin que tengan una afectación vascular severa. El objetivo, claro, es, pues por un lado vamos a trasplantar el páncreas, con lo cual el enfermo no va a tener necesidad de insulina, y por otro lado vamos a trasplantar el riñón, con lo cual ya no va a tener que ir a diálisis, ¿vale? Ese es el objetivo. Y se suele hacer de manera precoz, antes que en el trasplante renal aislado, para que así las consecuencias de la diabetes sobre el resto del cuerpo sean las mínimas posibles. Hay que estudiar al receptor desde el punto de vista hormonal, ver la afectación de la diabetes, su retinopatía, su neuropatía, el estudio vascular, ser muy incidente en el estudio cardíaco, incluso a personas jóvenes hay que hacer pruebas de esfuerzo no invasivas, ecodobutamina, otalio, incluso cateterismos, porque en la población, en los diabéticos está aumentado mayor el riesgo cardíaco, más todavía que la enfermedad renal crónica, y existen algunas contraindicaciones, por ejemplo cardíacas, pues que haya habido un infarto, y las de antes, que no se pueda corregir las lesiones que hay en el corazón, y también cuando la afectación vascular, que sabéis que son los órganos diana de los diabéticos, es muy importante. Si tenemos unos vasos que no se pueden anatomosar al nuevo implante, pues no va a funcionar el riñón. ¿Trasplante renal aislado? Pues se hace cuando en la diabetes tipo 2 o en la diabetes tipo 1, que no son subsidiarios del doble trasplante por alguna circunstancia. En ellos, pues lo mismo. Hay una evidencia clara científica de que esta población mejora, pero el riesgo de mortalidad cardiovascular y de infecciones es mayor en esta población. Con lo cual, pues tenemos que estudiar mucho más exhaustivamente a este grupo de enfermos. Otra comorbilidad muy importante y que cada vez vemos más, la asociación de neoplasia, es decir, enfermos que tienen una enfermedad renal y tienen un tumor, ¿vale? Y entonces el tumor quieren trasplantarse, pues tenemos que, como el tratamiento inmunosupresor es un factor de riesgo, los enfermos que toman inmunosupresores tienen dos problemas fundamentalmente. Una, aumentar el riesgo de infecciones porque le bajamos las defensas para que no luchen contra el órgano que no es suyo, y dos, que le aumenta, bueno, el riesgo cardiovascular, que también, pero la otra más importante es que aumenta la incidencia de tumores. Sabéis todos que en nuestra sociedad actual y por factores medioambientales, por normas de alimentación o por vida, ha aumentado mucho la incidencia de tumores, también por el diagnóstico precoz. Entonces, hay bastantes enfermos que tienen un proceso tumoral que se les cura, o sea, que se cura, se trata, y entonces ellos quieren trasplantarse. ¿Qué medidas tenemos nosotros que tomar para prevenir que no haya un problema neoplásico secundario a nuestro tratamiento? Pues dependiendo de la estirpe del tumor. Si son tumores poco invasivos, como son el carcinoma in situ, el de vejiga de bajo grado, el vasocelular, pues se esperan 2 años hasta incluirlo en lista de espera. Si son tumores invasivos hay que esperar 2 años, de 2 a 5 años, dependiendo de la curación total. Es decir, no me vale, es que yo me he operado de un cáncer de mama y he acabado la quimio hace 3 meses. No, hay que esperar que el oncólogo le dé su alta, que esté curado de ese proceso, porque de esa sería la única manera que nosotros no podríamos determinar que si aparece un nuevo tumor no hemos sido los responsables. Esto es muy importante. Bueno, y otra población muy importante que todos también estamos muy acostumbrados a ver son los receptores añosos. ¿Qué ha pasado? Pensar que la nefrología es una especialidad muy joven, nació en el 64 y pues hasta hace a lo mejor al principio tener 50 años era una contraindicación para diálisis. Es decir, ha avanzado y ahora hay personas de hasta 75 años que se han trasplantado. No es lo más frecuente, pero es una población que se ha demostrado que si no tiene otros problemas, pues la edad no es una contraindicación y se va a poder beneficiar de este tratamiento. Pero su mortalidad está incrementada pues, porque es una población senil. ¿Y cuáles son las causas más frecuentes de muerte en la población senil? Pues los problemas cardiovasculares, las neoplasias y las infecciones, ¿vale? Más que los problemas inmunológicos, el tejido de una persona mayor,
adulto, de un anciano, ya no está tan reactivo, es decir, ya no lucha tanto contra ese órgano, pero es mucho más sensible a los otros efectos secundarios. Entonces, el riesgo cardíaco, pues lo vamos a estudiar como si tuviera un problema cardíaco a tope, con las pruebas primero no invasivas y luego con pruebas invasivas. A nivel digestivo, pues vamos, por ejemplo, no es lo mismo una persona joven que tiene piedra en la vesícula, porque, bueno, se pueden infectar y hacer una colecistitis después del trasplante y no pasa nada, pero una persona mayor se puede morir de eso. Entonces hay que operarlo, hay que ver si tiene, hay que saber si tiene divertículos porque se pueden complicar, eso no lo puede operar, pero por lo menos saberlo. Y en general, otra cosa muy importante es que hay que ver el estado nutricional. La mayoría de las personas mayores se malnutren y es fundamental tener un buen estado nutricional para que la cicatrización y para que el proceso postquirúrgico vaya mejor. Bueno, en principio, ahora vamos a pasar, ya hemos explicado un poquito para qué se indica el trasplante, lo que hay que estudiar antes de trasplantarse y esta población que hemos hablado entra en una lista de espera. ¿Cuándo se va a trasplantar? Pues cuando aparezca el órgano idóneo, ¿vale? Cuando haya un donante cadáver que se parezca o se asemeje a estas personas que están en una lista, en un ordenador, con sus características de grupo sanguíneo y su tipaje. Aquí no hay preferencia ni de edad ni de tiempo en diálisis, sino simplemente es el ordenador con la sangre del donante quien entrecruza y salen los posibles receptores. Esto es difícil de entender a veces porque hay gente que entra en lista de espera y a los 3 meses está trasplantada y hay gente que se tira años y no se trasplanta, ¿vale? Entonces sí que nosotros podemos seleccionar dependiendo del grupo, de la edad, es decir, a gente joven pues no se le trasplanta. Si tenemos un donante de 67 años, no se lo vamos a poner a una persona de 30, se lo ponemos a una persona por encima de 55 años que es más símil en edad. La diferencia entre un donante, entre un riñón del donante y el receptor puede ser de hasta 20 años. Por ejemplo, la donación de vivo, que no voy a decir nada, bueno, hablaré una pincelada, pero ahora el doctor Gómez os va a hablar de ella. La donación de vivo, un padre a un hijo le puede dar el riñón y a lo mejor la diferencia de edad son de 20 años, pero el riñón, si es óptimo, pues puede funcionar en la persona joven durante mucho tiempo. Bueno, los dobles trasplantes. Los dobles trasplantes un poquito también, yo creo que lo vais a ir viendo a lo largo de la jornada, si ya todavía no habéis visto más, creo que soy el primer órgano de trasplante, ¿no? Sí, que os incide un poco en lo que son los trasplantes, pero lógicamente un trasplante hepatorenal se van a hacer en situaciones que los enfermos tengan los dos órganos dañados, sea primariamente el hígado y secundario el riñón o viceversa. Entonces no va a someterlo a un evento, solo los trasplantes de los dos. El cardiorrenal igual y el pulmorrenal también, cuando hay problemas pulmonares y renales, ¿vale? Entonces ya se opta por los dobles trasplantes. El trasplante de vivo, lo que os he dicho, en este caso sería un familiar o no familiar que quiere de manera altruista, sin ninguna presión, donar su riñón. Hay que hacer un estudio al posible donante de que no existe ningún problema ni le vamos a causar ningún problema, porque el trasplante de vivo no pretende tener personas enfermas, no. No se hace para enfermar a un sano, sino se hace para mejorar a un enfermo y a las personas sanas provocarles cierto daño, porque lógicamente, pero un daño relativamente pequeño, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué pasa con estas personas que entran en una lista de espera? Ellos se desesperan, dicen, pero a mí no me han trasplantado, fulanico sí. Entonces existe, pues, que esto existe solamente en los hospitales de referencia, como en nuestro caso sería el Hospital Virgen de la Risaca, una consulta pretrasplante, es decir, para estos enfermos que están en lista de espera, están en diálisis o están pendientes de un doble trasplante, pues un poco que sientan que realmente no han llegado, se han hecho pruebas, se han abandonado y ahí ¿ahora qué pasa? Entonces nosotros en esas consultas pues hacemos revisiones, porque a lo mejor un enfermo está muy bien cuando nosotros lo incluimos en lista de espera, pero luego tiene problemas y hay que sacarlo temporalmente hasta resolver esos problemas. Como no sabemos cuándo va a llegar el órgano, tienen que estar en las mejores condiciones. Entonces nos vale para eso, nos vale para hablar con el enfermo, para hacer medidas preventivas, es decir, para decirle que dejen de fumar, si tiene un índice de masa corporal alto que adelgace, para familiarizarlos con ese tratamiento que nosotros le hemos ofertado y que nosotros pretendemos que estén en las mejores condiciones. Ya ahí la labor de enfermería es vital. En esta consulta mi enfermera o la enfermera que se encarga o las enfermeras son vitales, porque son las que más se aproximan al enfermo. Siempre la relación médico-enfermo, enfermero-enfermo son diferentes. Siempre va a haber como más relación de duda, de miedo con la enfermería, y es muy importante vuestra labor.
Yo creo que en todo el trasplante y en general el médico sin el enfermero no puede vivir y viceversa, es una cosa, son una buena pareja, pero hay determinadas que necesitan mucho la psicología, el escuchar, el saber y explicar, y en esta es una fundamental, vamos, vosotros sois vitales, ¿vale? Entonces, se hacen maniobras de prevención y existe eso, un contacto personalizado. Ellos se sienten bien porque ven que realmente estamos ahí con ellos, que no es simplemente un número más, un número, y que efectivamente no ha llegado pues porque no ha tenido que llegar, no porque esté abandonado, porque esto no funcione. Entonces, ya para concluir y para que por lo menos se os queden unas ideas claras, pues decir que el trasplante renal es el tratamiento de elección en la actualidad de la enfermedad renal crónica, que todos los enfermos deben de ser evaluados si no existe ninguna contraindicación y si el enfermo quiere, porque esto es un tratamiento voluntario, que esa evaluación va a ser individualizada y va a atender a la comorbilidad del enfermo, o sea que va a depender, aunque haya una cosa estándar, pero va a depender de cada enfermo, que tenemos que prevenir los factores de riesgo cardiovascular porque hemos visto que en el trasplante van a aumentar y son súper importantes las revisiones periódicas en esta consulta pretrasplante. Y bueno, ya he terminado mi charla. Muchas gracias por vuestra atención. ¿Alguna pregunta? ¿Alguno de vosotros habéis ido a una unidad de... Pues normalmente, mira, la idea es cada 6 meses, pero la práctica es que estamos hasta aquí y normalmente intentamos hacer por lo menos una anual. De todas maneras, tú piensas que los enfermos que están en lista de espera son de toda la región, entonces ellos tienen otros médicos asignados en sus unidades de diálisis o diálisis peritoneal. Entonces, cuando hay un problema, los que realmente nos informan son ellos, porque a lo mejor nos llaman, oye, mira, que es que resulta que este enfermo que está en lista de espera ha ingresado por una neumonía, ahí no se le puede poner un riñón. O sea, que hay una colaboración muy activa con el resto de centros donde estos enfermos reciben tratamiento sustitutivo. Pero lo ideal serían 2 veces al año. Aparte de que desde el punto de vista de su tratamiento, lo que nosotros revisamos, le hacemos la ecocardio, todo eso le viene bien también por su tratamiento en diálisis, o sea que no es hacerle más, sino es como un control anual pues, a un enfermo crónico, o sea que... De la diálisis y eso, ¿alguno de vosotros habéis estado? ¿Sabéis un poco o no? ¿Os suena? No. Bueno, ya tendréis oportunidad. Claro. Claro, pues en Reina, por ejemplo, con la supervisora, bueno, pues a través de la supervisora, mi enfermera se sacan los tubos, hay un contacto muy directo. Que a veces lo ideal sería juntarnos, pero es que es lo ideal, pero lo ideal no se puede efectuar. Nada, ¿todo ha quedado claro? Vale. No hay ninguna pregunta más ni tenéis ninguna curiosidad por... Lo que tenéis que potenciar vosotros es trasplante de vivo. Entenderlo, entenderlo y asimilarlo, porque nos cuesta todo mucho y más a los sanitarios pensamos, madre mía, esto hay que tener una educación desde la infancia, es decir, y es súper importante, porque el trasplante de cadáver, sí que es cierto que España, ya sabéis, vais a oír que tiene un modelo de trasplante de cadáver, pero ha llegado a un punto en que es muy difícil mejorarlo. Y cada vez hay más enfermos que entran en diálisis, o sea, el volumen no, entonces es muy importante la donación de vivo, sobre todo en el trasplante renal.